Bueno, Barrios Nadeida. Buenas noches, Nadeida. No te escucho. Tiene el micrófono apagado. Buenas noches, profesor. Bueno, primera pregunta. Defíneme comerciante. En el artículo 10 son comerciantes las personas que se ocupan de una actividad comercial que se consideran mercantiles para la ley. ¿Cómo se pierde la calidad de comerciante? Cuando el comerciante cancela la matrícula mercantil o por decisiones judiciales. Ok, listo, 4-5. Gracias. Sigo con Yesip Barragán. Sí, señor. Ok, ya permíteme un momento. Primera pregunta, Yesip. Primera pregunta. ¿Qué clase de reuniones tienen las sociedades? Reuniones ordinarias y extraordinarias. Ajá. ¿Qué más? Reuniones ordinarias, extraordinarias. Por acción propia. Ajá. Ordinarias, extraordinarias, que las convoca, bueno, las convoca el presidente, puede convocar el fiscal o la... Señor. ¿El presidente de la República o el fiscal general de la Nación? No, el presidente de la sociedad o el representante legal. Uh-huh. ¿Cuál es la reunión de segunda convocatoria? La de derecho propio. ¿Mm? Por derecho propio, algo así. No, son diferentes. Bueno, dime las obligaciones que tiene el comerciante. Las obligaciones que tiene el comerciante son el comerciante, pues, llevar los libros contables, tener una actividad comercial públicamente, digamos que públicamente conocida y matricularse en el registro mercantil, puede ser también. Y en ese registro mercantil debe inscribir todos los actos, los libros y documentos respecto de los cuales la ley exija su formalidad, llevar la contabilidad, conservar un arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos, digamos que relacionados con sus actividades. ¿Cuántos días tiene el comerciante desde que inicia su actividad para registrarse? Tiene un mes. Ok, listo. 3-5. Gracias, profe. Jenny Constanza Páez. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Es que no lo escucho, qué pena. Primera pregunta, ¿sí me escucha? Ya, sí, señor. Primera pregunta. Dime 4 actos de competencia desleal. El primero, de imitación, de confusión, de descrédito y de engaño. ¿Cuáles de los actos de competencia desleal
desleal podrían darse mínimo 2 en la misma conducta. ¿Cuál? El de confusión se podría dar, por ejemplo, que yo vendo un producto de imitación, ¿sí? Por ejemplo, de una cartera de una marca, por ejemplo, un Gucci, entonces ofrezco esa cartera a mi cliente, entonces ahí lo estoy confundiendo y además estoy como imitando, falsificando el producto. Pero imitación es otra cosa. Ah, bueno. Confusión. Seremos bien imitación y engaño. Sí, perdón, sí. Listo, 4. Gracias. Paula Andrea Hernández. Paula. Paula Andrea Hernández. ¿No está? Mauricio Morales. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. A ver, Mauricio. Primera pregunta. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? La calidad de comerciante se puede perder por inhabilidad, por voluntad propia o porque de pronto un acto jurídico en contra de la persona que tiene la calidad de comerciante. ¿Cómo se llama la entidad que en Colombia se encarga de llevar el registro mercantil? La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Ok. Listo, 4-3. Bueno, gracias, profe. Jenny Basto. Jenny Basto. No está. Valentina Calderón. Doctor, acá presente. Hola, Valentina. Hola, doctor. ¿Cuáles son las 6 sociedades comerciales que existen en Colombia? Doctor, es la sociedad, la SAS, la sociedad colectiva, la de comandita simple, la de comandita por acciones, limitada, sociedad limitada, la anónima, Okay. y la ¿La simplificada. sociedad limitada requiere al momento de constituir el revisor fiscal? Doctor, qué pena. ¿La sociedad limitada al momento de registrarse requiere revisor fiscal? No, creo, no sé. Okay, listo, No. 4-5. ¿Cuánto, doctor? Qué pena. 4-5. Gracias. Jennifer Mesa. Jennifer Mesa. Sí, señor. Permítame un segundo. Sí, señor. Presente. Primera pregunta, Jennifer. Sí. ¿Cuáles son los atributos de la persona jurídica? Los atributos de la persona jurídica son nombre, domicilio, nacionalidad y patrimonio. Le falta uno. Razón social. Nombre o razón social, domicilio, nacionalidad, patrimonio y inscripción en la Cámara de Comercio. Capacidad. Capacidad, sí, capacidad. ¿Es obligatorio que una sociedad lleve, además de razón social, tenga sigla? ¿Es obligatorio, sí o no? No es obligatorio. Ok, listo. 4. Diana Cárdenas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. ¿Qué es eso de la teoría subjetiva? La teoría subjetiva es cuando el sujeto realiza un acto comercial, un acto mercantil, perdón,
La teoría subjetiva está vigente y normalmente se utiliza profesionalmente el acto mercantil. Defíneme comerciante. Comerciante lo podemos encontrar en el artículo 10. Nos dice que el comerciante es todo acto, toda persona profesional que realiza un acto legalmente comercial. 4. William Poveda. Buenas noches, Doc, ¿cómo va? Buenas noches, bien, gracias. Primera pregunta, William. A ver, William. Sí, señor. Clases de costumbre. Está la costumbre local, la costumbre internacional, la costumbre nacional y la costumbre extranjera. Nuevamente. La costumbre local, costumbre nacional, costumbre internacional y costumbre extranjera. ¿Cuáles son los requisitos de la costumbre? Los requisitos de la costumbre es que siempre se han llevado a cabo los mismos hechos. Tradicionalmente siempre son los mismos hechos, se han llevado y a medida pues se va creando la costumbre. ¿Cuál es la costumbre regional? Un ejemplo de costumbre regional es el Carnaval de Barranquilla. La costumbre regional no existe. 3. Ah, Samuel Escobar. gracias, Doc. Samuel Escobar. Presente, profe. Primera pregunta. Uy, A ver. ¿Cuáles son los requisitos para presumir que una persona es comerciante? que sea comerciante, que esté registrado en Cámara y Comercio. Cámara Que de tenga comercio. el Código de Comercio, digo. Cámara de comercio. Lo que te estoy corrigiendo es que no digas cámara I. Ah, Sí, ok, claro. Ok, profe. Estoy asustado. Ah, dicho uno solo y los otros dos. Inscrito en el registro mercantil. Es el mismo. ¿Sí? ¿Ese es el mismo? Profe, que tenga que tenga un establecimiento, que tenga sus documentos al día, que tenga el local abierto, ¿sí? ¿Puede ser? Si van a estar soplándote, por lo menos apagarle el volumen al teléfono. No, profe, no, nadie me está El soplando. único que tiene abierto el audio eres tú. Aparte del audio mío, eres tú. No, profe, pero Bueno, segunda pregunta. ¿cómo se le ocurre? Segunda pregunta. En las sociedades por acciones simplificadas, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Son 2 y no hay número. Sociedades por acciones simplificadas. Simplificadas. Mínimo 1 y no tiene límite, creo que es, profe. Sí, estoy seguro. Es Listo. 1 y no tiene límite. Listo, 4-3. Gracias, profe. Diana Aguilar. Doctor, muy buenas noches. Diana, primera pregunta. ¿Cómo me llamo yo? El profesor es Luis. No, de los nervios no puedo. Eso es para... Luis, no, espérame, yo me lo sé. Ay, profe, ¿por qué es así conmigo? No terminé el módulo y ni siquiera te aprendiste cómo me llamo yo. Luis Fernando Larios. Espérame, profe. Luis Fernando Larios Martínez. Ya. Listo. Bueno, preguntado. Defíneme comerciante. Señor. No. Defíneme comerciante. Ya. Son comerciantes las personas naturales o jurídicas
que ejercen de manera profesional, habitual, las actividades consideradas mercantiles ante la ley, ¿no? ¿Y cómo se pierde la calidad comerciante? Por incapacidad, por la cancelación voluntaria de la matrícula y la decisión judicial por deslealtad, por sentencia, que es la misma decisión judicial. Ok, 4-3. Michelle. Ay, profe. Chao. Michelle Borges. Michelle, primera pregunta. ¿Cuánto es la sanción económica que se le impone a la persona que realiza actos de comercio sin estar o que ejerce el comercio sin estar inscrito? No te escucho. No te oigo. Si quieres, escribe. Ok. ¿En qué época se hizo la regulación del derecho comercial? ¿En qué época se hizo la regulación del derecho comercial? Ok. 4-5. Jessica Martínez. Jessica Martínez. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jessica. Primera pregunta. Jessica, ¿cuáles son los 3 requisitos para presumir que una persona es comerciante? ¿Para qué, profe? Para presumir que una persona es comerciante. Cuando se está inscrita en el registro mercantil. Cuando tiene un establecimiento de comercio abierto, creo que es. Ajá. ¿Y la otra? Que se encuentre. Y cuando se anuncia al público como comerciante. Ok. Ok, ya. ¿Cuántos días tiene el comerciante desde que inicia su actividad para matricularse? Es hasta el 31 de... No, cuando inicia su actividad, ¿cuánto tiempo tiene para...? Es hasta 30 días. Ok. 4-3. Erika Miguel. 30 días, profe. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe. Erika Míguez. Hola, Erika, buenas noches. Primera pregunta, Erika. No te veo. Acá estoy, profe. Bueno, primera pregunta. En las sociedades colectivas, ¿cuánto es el máximo de socios? Colectivas.
Eh, mm, tenía la de... ¿No tiene límite, profe? Ok. Las sociedades anónimas requieren de junta directiva al momento de constituirse, ¿sí o no? Requieren de junta. Requieren de junta. No, señor. ¿Estás segura? Perdón. Sí, sí requieren, profe. Otra pregunta. ¿Qué es la teoría objetiva? Señor. ¿Qué es la teoría objetiva? Teoría objetiva. La teoría objetiva es todas las personas están habilitadas para ejercer el derecho comercial, tienen la calidad de comerciante que incumple la norma. Pero es que ahí está contradictorio lo que estás diciendo. O es una o es otra. Son las que están habilitadas para ejercer el derecho comercial. Ok, 3. Gracias. Sigo con Jonathan Ortega. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. A ver, Jonathan. Primera pregunta. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? Se pierde porque la persona voluntariamente cancela el registro y por ordenamiento judicial. Ok. ¿Los menores de edad pueden ejercer el comercio? No, señor. Ok, listo. 4-5. Luis Chamorro. Yes. Buenas noches, doctor. Buenas noches. No te veo, Chamorro. Acá. Ok, listo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son las clases de costumbre? Local, nacional, extranjera y internacional. ¿Cuáles son los elementos de la costumbre? Los elementos que configuran costumbre. La uniformidad, la vigencia, la que sea pública, que no esté contraria a ninguna norma, a la ley, y que sea objetiva. 4-3. Obligatoria. Obligatoria. Laura Castro. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Laura, primera pregunta. ¿En qué año se expidió el actual Código de Comercio? 1971. Ok. ¿Cuánto es la sanción para las personas que ejercen el comercio sin estar matriculados? 17 salarios mínimos. ¿Y esos 17 salarios mínimos es una sola vez o cada vez que lo pillen con el acto?
Pues, o sea, si infringió y le establecieron la multa, los paga. Y si vuelve a infringirla, pues debe volver a pagarlos. Ok, 4-5. Michael Andrés Ruiz. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. No te veo. Okay. Listo. Primera pregunta, Michael. ¿Cuáles son las obligaciones del comerciante? Profe, las obligaciones es que debe estar registrado la matrícula mercantil, registrado ante la Cámara de Comercio. El comerciante debe ser la inscripción de la matrícula mercantil, de los libros, debe llevar la contabilidad de sus negocios, también toda la papelería y documentos, debe guardarlos por 10 años. Y no me acuerdo de más. Nuevamente. Debe estar registrado en la Cámara de Comercio. Debe llevar la contabilidad de los libros y registrarlos también ante la Cámara de Comercio. La papelería y los documentos debe guardarlos durante 10 años. Ok. También, por ejemplo, si dentro del comercio tienen algunos documentos o está haciendo insolvencia, también esas insolvencias debe registrarlo ante Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Cámara de Comercio. Mencióname 4 actos de competencia desleal. ¿Competencia desleal? Pero sin consultar en el cuaderno ni el código, ¿no? Profe, la competencia que sea por desviación al cliente, desorganización de la empresa, desacreditación de la empresa, y también, pues, una de las más importantes es que baje los precios de producción de los productos. Ok, Michael. 4-2. Gracias, profe. Sigo con Jennifer Pantoja. Buenas noches. Buenas noches, Jennifer. A ver, primera pregunta, Jennifer. Defíneme comerciante. Es la persona la cual está capacitada para dar inicio al comercio, en el comercio mercantil, y se ocupan son las personas, perdón, doctor, es que estoy nerviosa, son las personas que se ocupan de alguna actividad comercial, actividades que se consideran mercantiles. Dime 3 actos de comercio. Una persona, digamos, que compra un automóvil, cuando digamos, cuando compra ropa o adquiere algún bien, sea mueble o inmueble.
Ok. Listo, 4-3. Gracias, doctor. El juez. María Fernanda Virgüez. María Fernanda Virgüez no está. Bueno, Alice Castiblanco. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Alice. Primera pregunta, Alice. Se puede hacer, digamos, hoy es 9 de febrero. En la sociedad todavía no se ha llevado a cabo la reunión ordinaria del 2021. ¿Podría hacerse hoy, 9 de febrero, una reunión extraordinaria sin haber hecho la ordinaria? ¿Se puede o no se puede? No te oigo. No, profe, no se puede. Primero tiene que ser la ordinaria. Ok. ¿Hasta qué plazo tiene la sociedad para hacer la reunión ordinaria? Los 3 primeros meses del año. ¿Sí? ¿Hasta qué día da eso? El 29, 30 de marzo. 31 de marzo, 4.3. Gracias, profe. Heidi Chaparro. Heidi Chaparro. Heidi no está. James Camacho. Buenas noches, doctor. Buenas noches, James. James, ¿quién convoca a la reunión ordinaria? La convoca el administrador. ¿Qué sucede si llegó el 31 de marzo y al administrador no se le dio la gana de convocar a la reunión? Entonces, ¿qué pasa? Se puede convocar una reunión extraordinaria o reunión... Ay, la prioritaria, la que hacen los socios, la que la convocan los socios. Ajá, ¿cómo se llama eso? Prioritaria, ¿no? Ay, se me olvidó. Bueno, ¿qué día se celebra? ¿Qué día se celebra? No sé, llegó el 31 de marzo, no se hizo la reunión ordinaria, entonces toca hacer esta reunión. ¿Qué día toca hacerla? La ley dice que toca hacerla, entonces no se hizo en los 3 meses, dice, si no se hizo, porque no la convocó el administrador, entonces tal día se hace esta reunión. No, doctor, se me olvidó. ¿Cómo se determina el quórum en la sociedad? Eso es por la cantidad, por la capacidad monetaria que tiene. Ok, listo, 3. Bueno, Heidi está. Uy, gracias. Heidi. Profe, es que no le funciona el micrófono, pero iba a escribirle por el chat. Bueno, Heidi, primera pregunta. Si el 31 de marzo no se llevó a cabo la reunión ordinaria, entonces, ¿qué reunión se celebra?
Ok, ¿y en qué fecha se celebra? La fecha, Heidi. ¿En qué fecha, Heidi, se celebra? El primer día hábil de abril. No necesariamente el 1 de abril. Por ejemplo, este año cae el Jueves Santo. Es un festivo. Entonces tocaría hacerla al lunes siguiente, que el lunes siguiente estamos a 5 de abril. Listo. Heidi, entonces, última pregunta, Heidi. Heidi, te fuiste, no te veo. Se fue. Ok, ya te veo. Bueno, Heidi. ¿Quién convoca para la reunión extraordinaria? Únicamente el representante legal. Únicamente él. Listo. 4. María Camila Díaz. María Camila Díaz. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Quiénes pueden convocar la reunión extraordinaria? La asamblea, la junta de socios. O sea, ellos mismos se van a convocar. ¿Mm? Sí, sí, señor. Todos se van a ellos mismos a convocar al tiempo. El gerente. Ajá, ¿qué más? El representante legal. ¿Qué más? No, profe, está ahí recuerdo. Puede citar o puede convocar, además del administrador, el revisor fiscal, el delegado de la superintendencia financiera o un número que sea por lo menos el 20% del capital de la sociedad. Bueno, otra pregunta. ¿Cómo se llama la entidad que se encarga de llevar el registro mercantil? La Cámara de Comercio. ¿Cuántos días tiene la persona
desde que inicia su actividad para registrarse? 30 días. Ok, 4. Gracias, profe. Bueno, sigo con María Paula Fandiño. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Primera pregunta. ¿Cuántas reuniones ordinarias debe hacer mínimo la sociedad al año? Una sola reunión. ¿Es obligatorio que se lleven a cabo reuniones extraordinarias durante el año? No, señor, no es obligatorio. Ok, listo, 4 o 5. Gracias, doctor. Cristian Camilo Franco. Buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias, Cristian. A ver, Cristian. Primera pregunta. ¿Y la cámara? No te veo. Ya, profe, ya. Listo. A ver, Cristian, primera pregunta. ¿Cómo se llamaban las personas que se dedicaban a la actividad del comercio en Roma, en el derecho romano? ¿Cómo? Perdón, profe, no lo escuché bien. ¿Cómo se llamaban las personas que se dedicaban? Ah, los artesanos, profe, los que se dedican al comercio, los artesanos. Otra pregunta. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? ¿Por orden de un juez o por la voluntad del propio comerciante? Ok, 4 o 5. Diana Gamboa. Ya voy, profe, espérame, me acomodo yo acá. Dígale que se llama Luis Fernando León. Primera pregunta. No le iba a preguntar eso. Primera pregunta. ¿Cuáles son las clases de costumbre? Las clases de costumbre está la local, la extranjera, la nacional ¿y qué? Me falta una. Ay, la internacional. Dame un ejemplo de costumbre regional. No existe. Ok, listo. 4-3. Milena Guerrero. Milena Hola, buenas Guerrero. noches, profe. ¿Me escucha bien? Sí, pero no te veo. Es que esta cámara, si no, eso no sirve, miren. Eso no la prenden. Bueno, primera pregunta, Milena. Mejor dejo mi foto, sea más bonita. ¿Los Sí, dígame. menores de edad pueden ejercer el comercio? No. Ok, segunda pregunta. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante? Las obligaciones del comerciante son matricularse en el registro mercantil, inscribir en el registro mercantil los libros y la contabilidad que exija la ley, llevar contabilidad conforme a lo que, digamos, trabajan en sus negocios, abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. Y me falta una, pero no me acuerdo. Hasta ahí, no me acuerdo la otra, profe. Listo. 4-3. Gracias. María Alexandra Garzón. 4-3. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, María Alexandra, primera pregunta. ¿Cómo se determina el quórum? Por el 50 más 1 de los socios o accionistas convocados. Ibas bien y la embarraste al final. La mitad más 1 hasta ahí iba bien. No es sobre las personas, es sobre el capital de la sociedad. Sobre el capital social, sobre
sobre el capital social, sobre el 50 más, la mitad más 1. Sí, el Hay 50%, quórum la mitad más uno está bien, es igual, pero no es sobre la persona, es sobre el capital. Ok, y otra pregunta. Las sociedades en comandita simple, ¿cuánto es el número mínimo de socios? comandita simple. 1. Ok. Doctor. ¿Cuánto es el máximo en la sociedad limitada? 25. Ok, 3. Brian Iriarte. Brian Iriarte. Brian Iriarte no está conectado. Brian no está conectado, no lo veo conectado. Bueno, continúo. Eduardo Leguizamón. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, Leguizamón, primera pregunta. Dime, en un ejemplo, dos conductas o una conducta que genere 2 actos de competencia leal mínimo. Montar un negocio con nombre de una persona diferente. Ahí está explotando la reputación de otra persona y está desviando a los clientes. Es que no puede alguien registrar el nombre que ya está inscrito. Sí, doctor. Por eso le digo que montar un negocio con un nombre de una persona de un nombre diferente, que se está aprovechando de la reputación de la persona y está desviando a los clientes de ese negocio. Como por ejemplo, un ejemplo, profe, es que aquí en donde yo vivo había una carnicería que le pusieron Carrefour, cuando Carrefour estaba aquí en Suba. Entonces ellos tuvieron un problema por eso, porque pues la gente iba pensando que era una filial, sí, era una filial del almacén como tal. Por eso tuvieron problema. Primero porque se aprovecharon del nombre de la empresa y segundo porque estaban desviando a los clientes hacia allá. Ok, listo. Segunda pregunta. Dime 2 asuntos que se deban llevar al registro mercantil, para inscribirlo en el registro mercantil. Para inscribirlos en el registro mercantil, el acta de constitución y los libros contables. Los libros contables, ¿estás seguro? El acta de constitución y... 4. Perdón, profe. 4. Marjorie. Gracias, profe. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Aquí estoy. Buenas noches. Bien, gracias. Bueno, primera pregunta, Marjorie. A ver. Defíneme comerciante. Bueno, comerciante bajo el artículo 10 del Código de Comercio es toda aquella persona la cual profesionalmente ejerce una actitud mercantil, la cual está regulada por la ley. Ok, ¿y cuáles serían esos requisitos para presumir que la persona es comerciante? Bueno, existen 3 requisitos, los cuales primeramente se encuentre registrado ante el registro mercantil, valga la redundancia. Segundo, que lo presuma ante el público. Y tercero, cuente con un establecimiento abierto. Ok, 4, 5.
Gracias, doctor. Laura Olaya. Laura Olaya. Edna Parra. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Edna. Primera pregunta. ¿Qué pasa si se convoca a una reunión y no hay quórum deliberatorio? Es decir, no está la mitad más uno del capital, sino que hay un 40% apenas. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay quórum, se debe reprogramar. Pero técnicamente, ¿cómo se llama eso? ¿Reunión de qué? Se llama reunión de segunda convocatoria. Ok. Y, a ver, segunda pregunta. Las partes en una relación contractual, yéndonos al Estatuto del Consumidor, pueden definir que no aplica la garantía legal si el artículo es nuevo. Pueden decir que renuncian a la garantía legal. No, no pueden renunciar a la garantía. Ok, 4-5. Gracias, profe. Estefanía Pérez. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Estefanía. Primera pregunta. A ver, Estefanía. Si se celebra una compraventa sobre un artículo usado, ¿cuánto debe ser la garantía? Si el artículo es usado, según la ley, según el Estatuto del Consumidor. En caso de que no haya dicho nada el vendedor, ¿cuánto sería? 3 meses. Ok, segunda pregunta. Si el fabricante no establece el plazo de su garantía legal, ¿cuánto sería ese término de la garantía legal para un artículo nuevo? Para un artículo nuevo. Para un artículo nuevo, ¿sí? Sí, sí, para un artículo nuevo. ¿1 año? No. 3 meses. Se soplaron mal, era un año. 1 año. Vale, profe, gracias. Jovan Puentes. Profe, buenas noches. Buenas noches, Jovan. A ver, Jovan, primera pregunta. ¿Cuánto es el término de la garantía en una obra? ¿Cuánto es para la estabilidad de la obra? ¿Cuánto es la garantía legal? La estabilidad de la obra son 10 años, profesor. ¿Y para fachada? Lo que son acabados fachada es 1 año, profe. Ok, 4-5. Doris Riaño. Ya, buenas noches. Buenas noches, Doris. Pregunta. Buenas noches, profesor. A ver, defíneme qué es comerciante. Son las personas que profesionalmente se ocupan de alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Ok, ¿cómo se pierde la calidad de comerciante? La calidad de comerciante se pierde por decisión judicial, por inhabilidad o por la cancelación de Cámara de Comercio. Ok, listo, 4-5. Gracias, profesor. Carlos Julio Ramírez. Presente, profesor. Profe, no tengo cámara. Ok, listo, Carlos Julio. Bueno, primera pregunta. Dime un ejemplo en el cual pueda darse mínimo 2 actos de competencia desleal. Un ejemplo donde se puedan dar 2 actos de competencia desleal.
el uso inadecuado del nombre de algún tipo de empresa. Un ejemplo, cuando TBS estaba promoviendo motos con igual características que un tipo de AKT, de Auteco, puede ser. Otro ejemplo sería que la tienda donde don Carlos, que sí está inscrita como comerciante profesional ante la Cámara de Comercio, se aparezca otro con el mismo nombre y ofreciendo los mismos productos y servicios. Entonces estaría usufructuando el nombre de la otra persona. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo opera? ¿Cuánto es el tiempo para la prescripción? La prescripción sobre qué, profe. De la competencia desleal. La prescripción sobre la competencia desleal. Déjeme un segundito Sí, que yo lo tengo acá anotado. ¿Cómo vas a ver los apuntes? Ya ves. No, es que yo tengo acá de mi libro, mi cuadernito, son, dice acá, el serían 2 años. Te voy a cambiar la pregunta, es que no tienes por qué ver el libro. Por eso que estoy diciendo que prendan la cámara. Ah, ok. No, es que la cámara está dañada porque se me cayó el celular. No. Serían 2 años, profe, pero ¿cuál es la No, siguiente pregunta? No hay Te voy a problema. cambiar la pregunta. Dime 3 actos de comercio que no estén en el artículo 19. Ah, claro, servicios de parqueadero, pintor, el servicio de meseros. Listo, 4. Gracias, profe. Feliz noche. Fiverr Silva. Profe, buenas noches. Buenas noches, Fiverr. A ver, Fiverr, dime 2 actos que la ley considere que no son de comercio. 2 actos que la ley de pintor y de parqueadero. Que no sean de comercio. Que no sean de comercio. Alquiler de locales, profe. No has entendido la pregunta. Que me menciones 2 actos que la ley considera que no son mercantiles. Ah, actos mercantiles. Que no sean mercantiles. Profe, puede ser los servicios de abogados y los servicios de asesoría. Esa sería una. ¿Y cuál más? Y la adquisición de bienes para reproducir obras artísticas. ¿Como cuál? Dame un ejemplo. Pero la obra artística puede ser una pintura o algo así artesanal, como una guajira que puede ser los sombreros. 4-3. Jenny Velasco. Profe, buenas noches, presente, sí, señor. Buenas noches. A ver, primera pregunta. Sí, señor. Elementos de la costumbre. Los elementos de la costumbre tienen que ser que no contrarien a la ley, que sean públicos, uniformes y que la conducta sea reiterada en el lugar donde se va a ejecutar o se va a llevar a cabo. Señor, ¿me falta una? Dije que no sean contrarias a la ley, que sean públicas, uniformes y reiteradas. Recuerdo eso en el momento, profe. Que sean obligatorios el cumplimiento. Ok. Bueno, segunda pregunta. Sí, señor. A ver. ¿En qué año fue el primer código de comercio en Colombia? En 1853. Ok, 4-5. Gracias. Karen Sánchez. Buenas noches, profe. Buenas noches, Karen. Primera pregunta. Señor. A ver, dime cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante. Las obligaciones que tiene el comerciante es matricularse en el registro mercantil,
llevar contabilidad sobre pues, su negocio, inscribir el registro mercantil de todos los libros y tampoco abstenerse de la competencia desleal. No debe informar sobre la insolvencia. ¿Cuánto tiempo debe guardar la correspondencia? 10 años. Ok, 4. Gracias. Elizabeth Méndez. Sí, doctor. Presente. A ver, Elizabeth, no te veo. Primera pregunta, Elizabeth. Ella, sí. A ver, primera pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para presumir que la persona está siendo comerciante? Los requisitos. Llevar el registro mercantil. No te escucho. Llevar el registro mercantil, doctor. Defíneme comerciante. Según el artículo 10, son aquellas personas que pueden, que tienen un local y ejercen un acto mercantil. ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil en Colombia? Disculpa, doctor. ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro mercantil? La Cámara de Comercio. ¿Y quién se encarga de ser el juez de todos los asuntos del Estatuto de Comercio, del Estatuto del Consumidor? ¿El administrador? No, que cómo se llama la entidad ante la cual las personas cuando sufren una publicidad engañosa o que no se les da la garantía, ¿ante quién acuden? Parece que sí sé, pero se me fue. El Ministerio Comercial, por ejemplo. 2-8. Dayana Murillo. Dayana Murillo. Dayana Murillo. Dayana Murillo no está. Ok, bueno. De los que no han presentado, ¿quién está? De los que no han hecho el examen. Dairo Aguilar está presente. Dairo Aguilar está presente. Dairo no está. Jenny Basto. Jenny. María Fernanda Virgüez. María Fernanda. Brian Iriarte.
Laura Olaya, Dayana Murillo. Bueno, a las personas que no les fue bien ayer, vamos a ver si están algunos conectados y le hago una pregunta a ver si sube la nota. Adriana Alonso. Adriana Alonso. Profesor, buenas noches. Qué pena, no podía activar el micrófono. Bueno, a ver, te hago una pregunta. Si la contestas bien, te subo la nota. Señor. Defíneme la calidad, defíneme quién es comerciante según el artículo 10. El comerciante es el que realiza la actividad profesionalmente de comercio. Ok, listo. 3. Gracias. Hugo Barajas. Hugo Barajas. Sí, profe. Hugo, ¿cómo se pierde la calidad comerciante? Porque por sanción judicial o porque se retira la inscripción en la Cámara de Comercio. Listo, 3-3. Te subí a 3-3. Mónica Cruz. Doctor, tiene mala señal, se está conectando, creo. Usted tiene mala señal. Andrés Díaz. Andrés Díaz. Gina Pulido. Señor. A ver, Gina. Dime cuáles son las obligaciones del comerciante. Está registrado en la Cámara de Comercio. Esa es una. Presentar. A ver. Obligaciones. Pero no es para que consulten los apuntes ni el código. No tengo el código. No, doctor, está registrado en la Cámara de Comercio. Me acuerdo de eso. ¿Cómo se llama la entidad que lleva el registro en Colombia? Cámara de Comercio. Listo, te subí al 3. China, ¿cierto? Sí, doctor, gracias. Gina Pulido, porque hay otra Gina. Sí. William Álvarez. Presente, doctor, aquí estoy. A ver, William, ¿cómo se determina el quórum para la reunión? Doc, tiene que estar más del 70% de las personas para que haya quórum. ¿No? Se puede hacer una reunión extraordinaria antes de la ordinaria. No, señor. Ok, listo, te subí al 3. Listo, doctor, muchas gracias. Esteban Doctor, buenas noches. Qué pena interrumpirles que me acabé de conectar. Mónica Julia Cruz, ¿me llamarías? Ya va. Esteban Alvis. Presente, profe. Esteban, a ver. Un menor de edad puede ejercer el comercio. No, profe. Listo, te subí a 3. José Alfredo Amaya. Gracias. José Alfredo. Sí, doctor. A ver. Si la persona inicia una actividad mercantil y no se ha registrado, ¿cuántos días tiene para ir a registrar? Tiene 30 días. Ok, listo. Te subí a 3. Gracias, doctor. Juan Carlos Arias. Sí, profe, presente. A ver, Juan Carlos, ¿cuáles son las clases de costumbre? Las clases de costumbre son la ley. Clases de costumbre mercantil. Las clases de costumbre mercantil son
Ay, profe. Bueno, las fuentes formales del derecho. Las fuentes formales del derecho. Esas sí son la costumbre, la ley, la costumbre, la ley. La costumbre, la ley. ¿Cuál es la otra? La ley civil, no, la ley, la costumbre, la ley. Ay, se me fue la otra, la jurisprudencia y la doctrina. Listo, te subí al 3. Gracias, profe. Luz Estela Ávila. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Luz Estela. A ver, Luz Estela, clases de costumbre. ¿Cuáles son las obligaciones? ¿Cuáles son las clases de costumbre mercantil? Clases de costumbres. Costumbre local, nacional, extranjera y costumbre mercantil internacional. Listo, te subí al 3. Cristian Beltrán. Gracias, doctor, por la oportunidad. Cristian Beltrán. ¿Dónde está Cristian? Mónica Cruz. Doctor, perdón, Señor. Dairo me escribió que es que está sin internet en la casa, por eso no ha podido asistir. Bueno, yo termino ahorita y no lo solucionó ayer, tampoco hoy. Y ahí Sí, se me sale de señor. las manos. Bueno, doctor, gracias. A ver, Mónica, Señor, pregunta. ¿Cómo se pierde la calidad comerciante? se pierde por... Ay, Dios. Cuando pierde la vida, ¿Cómo se llama la entidad en Colombia que lleva el registro mercantil? Cámara de Comercio. ¿Cuántos días tiene una persona desde que inicia una actividad para ir a matricularse? 30 días, doctor. Listo, te subí al 3. Gracias. Cristian Beltrán no está. Juan Guillermo Benavide. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Juan Guillermo. A ver, Juan Guillermo, ¿hasta qué plazo tiene la sociedad para realizar la reunión ordinaria? Hasta el 30 de marzo. 31 de marzo. El 31 de marzo, sí, señor. Te subió al 3. Sandra Benítez. Gracias. Una. Sandra Benítez. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo se determina el quórum? ¿Cómo se determina el foro? El quórum para la reunión. Dios mío, ¿cómo se determina eso? La mitad de más uno. La mitad más uno. ¿La mitad más uno de qué? Del 50, perdón, 50 más uno, perdón. Por eso, mitad más uno o 50 más uno es igual. ¿De qué? De la junta, del capital, de la junta. Ojo que son dos cosas diferentes, capital o junta. Del capital. Listo, te subí al 3. Gracias, profesor. Sergio Berbesi. Doctor presidente. A ver, Sergio, ¿en qué fecha se pidió el actual código? 1800. El actual. El actual es del 1971. 1971, doctor. Listo, 3-3, te subí. Andrés Rodrigo Bermúdez. El doctor Larios, buenas noches. Buenas noches, a ver, Andrés Rodrigo. Dime cuáles son los elementos de la costumbre mercantil. Tenemos elementos de la costumbre mercantil. La obligatoriedad, la uniformidad, la publicidad, reiteratividad, Dime qué se debe llevar
dos situaciones que se deben llevar a registrar, deben llevarse a inscribir en el registro mercantil. Dos cosas. Los matrimoniales, ¿cómo es que se llaman? Capitulaciones. Las capitulaciones. ¿De quién? Los Capitulaciones. embargos ¿Capitulaciones de quién? del matrimonio o antes del matrimonio. Señor, no lo escuché. ¿Capitulaciones matrimoniales de quién? Capitulaciones matrimoniales de las personas que van a contraer el matrimonio. Sí, pero ¿quién? ¿Cualquier persona o qué? Los socios, en este caso serían socios. Los comerciantes. Te voy a subir al 3 para no dejarte. Qué pena. Buenas Gracias. noches. Estoy aquí conectado con Laura Olaya. Me llamó a mi celular personal. No tiene internet, pero si quiere le puede hacer las preguntas. Ella puede estar aquí en altavoz. No sé, puedes hablar ya, Laura. Buenas noches, Laura. Defíneme comerciante. Una persona que ejerce una actividad de manera profesional comercial. ¿Cómo se pierde la calidad de comerciante? Por inhabilidad, por decisión judicial o por quitarse del registro. Listo, Laura. Entonces, 4-2. A ver, Mónica Caper, Hermes Buitrago. Señor. A ver, Hermes, ¿cuáles son los elementos de la costumbre? La ley, la doctrina y la jurisprudencia. Elementos de la costumbre mercantil. Pero le estoy dando el chance a los que ayer no les fue bien y como que ni siquiera han cogido un cuaderno para repasar o algo. No, profe, no recuerdo. Bueno, que conste que te di el chance. Mónica Capera. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Sí, profe, ¿qué ordena? ¿Se puede celebrar la reunión extraordinaria antes de la ordinaria? No, señor. Ok, listo, te subí al 3. Gracias, profesor. Juan Caraballo. Doctor presente, muy buenas noches. A ver, Juan Camilo. ¿Cuándo se celebra la reunión por derecho propio? ¿Cuándo se celebra la reunión por derecho propio? Cuando ya haya pasado las reuniones establecidas legalmente. Ah, no, perdón. Reunión por derecho propio. Después de la pérdida del plazo establecido, ¿sí? Por eso, ¿cuándo? Después del 31 de marzo, que es el plazo establecido legalmente, doctor. Por eso, pero ¿por cuál situación? Pues las situaciones más comunes serían para revisar los temas contables de las sociedades. No tiene ni idea. Oscar Arias. Oscar Arias. Nilson Carrillo. Oscar Arias, que no me abría el micrófono. La misma pregunta, Oscar. Señor. La reunión por derecho propio, ¿cuándo se da? Esa sea, si no es convocada la reunión ordinaria, entonces, oportunamente, obviamente, la asamblea puede, o la junta de socios reunirá por derecho propio el primer día hábil del mes de abril. Te subí a 3. A ver, Gracias. Nilson Carrillo. Buenas noches, doctor. Nilson, ¿cuándo hablamos de la reunión de segunda convocatoria?
No recuerdo eso. La reunión de segunda convocatoria ocurre cuando para la reunión no se logra la mitad más uno del capital y no se puede. Otra pregunta, por favor. Si el fabricante no estableció la garantía, ¿cuánto sería el término de la garantía legal? 12 meses, doctor. ¿Cuánto? 12 meses, un año. Ok, se subió al 3. Gracias, doctor, muy amable. Héctor Carrillo. Buenas noches, doctor. Presente. Héctor, a ver, si el Estatuto del Consumidor me habla de que en las construcciones nuevas se debe dar una garantía por estabilidad de la obra. ¿Cuánto plazo es esa garantía? 10 años, doctor. 10 años. Ok, listo, se subió al 3. Gracias, doctor. Feliz noche. Señor, buenas noches. Pregunta. Cuando se va a vender un producto usado y el vendedor no establece cuánto es el plazo de la garantía, ¿cuánto dice la ley que debe ser la garantía para esos productos usados? 6 meses. ¿Estás seguro? Seguro. Porque el vendedor debe pasar la carta informando. 3 meses. ¿Me puede dar otra pregunta, doctor? Germán Castro. Germán Castro. Buenas noches, doctor. A ver, Germán. Buenas noches. ¿Cuánto es la garantía para la fachada de la construcción nueva? Un año, doctor. Ok, listo, te subí al 3. Gracias. Ok, bueno, entonces. Bueno, todos ya presentaron el examen, ¿cierto? Fueron pocos los que faltaron. Ya tendrán que comunicarse conmigo mañana. Lo que es Dayana Murillo, lo que es Brian Iriarte, María Fernanda Virgüez. Ok. Bueno, entonces la segunda nota, quienes realizaron la exposición del grupo 1, la nota es 4.3. Muchas gracias. La del grupo 2, la nota es 4.3. Gracias, profesor. La del grupo 3, la nota es 4.4. Gracias, profe. La del grupo 4, la nota es 4.4. La del grupo 5, la nota es 4.3. Gracias, doctor. Y la del grupo 6, la nota es 4.4. Gracias, doctor. Le pasaré a Julián la definitiva para que la circule en el grupo apenas yo reporte a la institución la nota. Ok, tengo plazo hasta el próximo miércoles para entregarla. Yo creo que por ahí hacia el fin de semana la estoy haciendo y yo se las envío a... Doctor Larios. Doctor, Profesor, muchas gracias yo por quería todo. pedirle un favor. Nos vemos en